En lo alto de una montaña, un águila majestuosa observaba el valle. Un día vio una serpiente que se deslizaba rápidamente hacia la cima. La serpiente, astuta, se detuvo y dijo al águila: «Déjame subir a tu espalda, juntos alcanzaremos el cielo». El águila, confiada en su poder, aceptó. Elevándose con la serpiente en su espalda, sintió que volaba más alto que nunca, pero al llegar a la cima, la serpiente se enroscó rápidamente alrededor de su cuello, apretando con fuerza. El águila, desesperada, intentó liberarse, pero la serpiente susurró: «Nunca olvides, águila, que no todos los que te ayudan a subir lo hacen por tu bien». Con sus últimas fuerzas, el águila se lanzó en picada, estrellando a la serpiente contra las rocas y liberándose de su traición. Desde ese día, el águila voló sola, recordando que la verdadera sabiduría está en conocer a quien se permite acercarse. En lo alto de una montaña vivía un monje conocido por su sabiduría. A lo largo de los años, nunca parecía envejecer. Un día, un joven viajero llegó al monasterio ansioso para descubrir su secreto. «¿Cómo has logrado desafiar el tiempo?», preguntó. El monje, con una sonrisa serena, respondió: «El tiempo no tiene poder sobre quien vive en el presente, solo afecta a aquellos atrapados en el pasado o ansiosos por el futuro». Intrigado, el joven preguntó: «¿Cómo puedo vivir de esa manera?». El monje lo miró con calma y dijo: «No se trata de detener el tiempo, sino de trascenderlo. Cuando vives cada momento plenamente, el tiempo deja de existir». El joven, reflexionando sobre sus palabras, comprendió que el monje no había detenido el tiempo, sino que había aprendido a vivir más allá de su control. Vivir en el presente nos libera del peso del tiempo y nos permite encontrar una paz profunda y duradera. Un joven viajero caminaba por un sendero desconocido cuando tropezó con una piedra en el camino. Molesto, se agachó para levantarla y apartarla. Al hacerlo, descubrió un mensaje grabado en la piedra: «Lo que te impide avanzar no es lo que ves, sino lo que ignoras». Intrigado, el joven miró a su alrededor. Hasta ese momento había estado tan concentrado en llegar a su destino que no se había dado cuenta del hermoso paisaje que lo rodeaba. Los árboles, las flores, el canto de los pájaros, todo parecía cobrar vida a su alrededor. Entonces comprendió: la piedra no era un obstáculo, sino un recordatorio para detenerse y apreciar el viaje. Se dio cuenta de que había estado tan enfocado en el destino final que había olvidado disfrutar del presente. En la vida, a veces estamos tan enfocados en nuestros objetivos que olvidamos disfrutar el viaje. Los obstáculos pueden ser oportunidades para detenernos, reflexionar y apreciar el presente. Un poderoso rey vivía aterrorizado por una profecía que decía que su sombra algún día lo destruiría. En su paranoia, ordenó apagar todas las luces del palacio y vivía rodeado de oscuridad, evitando que su sombra lo alcanzara. A medida que los días pasaban, el rey se aisló más y más, temiendo incluso salir al sol. Su miedo creció tanto que comenzó a ver amenazas en cada rincón, creyendo que su sombra lo acechaba. Un día, decidido a poner fin a su tormento, encendió una sola vela en su cuarto oscuro y se enfrentó a su sombra gritando: «Si realmente eres mi enemigo, ven y destrúyeme». Pero la sombra, como siempre, solo replicó sus movimientos, inofensiva y fiel. En ese instante, el rey comprendió que la profecía nunca fue sobre su sombra, fue su propio miedo el que lo había mantenido prisionero todo este tiempo. Muchas veces nuestros miedos son producto de nuestra propia mente y que la verdadera amenaza es permitir que el miedo controle nuestras vidas. Un anciano sabio, conocido por su tranquilidad y serenidad, vivía en la cima de una montaña. Se decía que había alcanzado tal paz interior que nada en el mundo podía perturbarlo. Un día, mientras meditaba bajo un árbol, la muerte apareció ante él. La muerte, con su presencia imponente, le dijo: «Ha llegado tu hora». El anciano, lejos de mostrar miedo, sonrió y dijo: «Te he estado esperando». La muerte, sorprendida por su calma, preguntó: «¿No tienes miedo a morir?». El anciano respondió: «He vivido mi vida plenamente. La muerte no es un enemigo, sino una amiga que me lleva al siguiente viaje. El verdadero miedo está en no haber vivido lo suficiente, en no haber amado, en no haber encontrado la paz.
pero yo he hecho todo eso. La muerte, impresionada por sus palabras, asintió. Has entendido el verdadero significado de la vida. Aquellos que viven sin miedo a la muerte son los que realmente han comprendido la esencia de su existencia. En un antiguo monasterio había una campana que, según la leyenda, solo sonaba cuando alguien estaba destinado a cambiar el mundo. Durante siglos, la campana permaneció en silencio. Un día, un humilde jardinero, conocido por su bondad, entró al monasterio para cuidar las flores. Sin querer, tropezó con la cuerda de la campana y ésta emitió un sonido poderoso que resonó por todo el valle. Los monjes corrieron a ver al elegido, pero solo encontraron al jardinero, que seguía regando sus plantas. Confundidos, le preguntaron si había hecho un gran descubrimiento. El jardinero simplemente dijo: solo estaba cuidando las flores. Los monjes comprendieron que no siempre son los grandes gestos los que cambian el mundo, sino los pequeños actos de bondad diaria. En un bosque remoto, un leñador encontró un legendario árbol de los deseos. Emocionado, pidió que su vida fuera perfecta, sin problemas ni desafíos. El árbol, sabio en su silencio, concedió su deseo. De repente, el leñador desapareció, dejando solo silencio en el lugar donde había estado. Con el tiempo, el leñador comprendió, en la nada, que una vida sin desafíos no era vida. El árbol, al cumplir su deseo, le mostró que en su búsqueda de la perfección había perdido la esencia misma de lo que significa vivir. Este cuento nos enseña que los desafíos son fundamentales para darle sentido a nuestra existencia. Al buscar una vida sin problemas, corremos el riesgo de perder lo que realmente nos hace humanos, la capacidad de aprender, crecer y vivir plenamente. Había una vez, en un circo, un elefante que desde muy joven había sido encadenado a una pequeña estaca en el suelo. Al principio, el elefante intentó liberarse, pero la cadena era fuerte y la estaca bien clavada. Con el tiempo, el elefante se convenció de que nunca podría escapar. Años más tarde, el elefante ya era un animal enorme, con la fuerza suficiente para arrancar la estaca y romper la cadena con facilidad. Sin embargo, nunca lo intentó. Seguía creyendo que estaba atrapado, aunque en realidad no lo estaba. Había sido condicionado a pensar que no podía ser libre. Un día, un visitante del circo vio al elefante atado a la pequeña estaca y, confundido, preguntó al domador por qué el elefante no se liberaba. El domador sonrió y dijo: desde pequeño le enseñamos a creer que no puede escapar. Ahora, aunque es fuerte, sigue pensando que está atrapado. A veces, las cadenas que nos atan son más mentales que físicas. Lo que nos detiene no es nuestra incapacidad, sino nuestras creencias limitantes.